escuchando Imagen Informativa, poniendo a México en la misma sintonía. Bueno, ahí les va una modalidad. Resulta que para ser candidato a algo de elección popular tienes que tener detrás de ti un partido político. Pero resulta que un candidato ciudadano no lo tiene, no tiene la estructura, no tiene... Hazte cuenta que un candidato ciudadano necesita de la carrocería. Y si no tienes carrocería, pues no tienes forma de aspirar a nada. Y me encuentro con que hay un cuate que es candidato ciudadano al gobierno de un estado, como es el caso de Jalisco, y que creen que le prestaron una carrocería. Le prestaron un coche para que se subiera al coche y ya estando en él, se corra como candidato ciudadano adentro de un partido político. Ha habido algunos esfuerzos en este sentido, como por ejemplo Isabel Miranda, en el caso del Distrito Federal con el PAN, en donde fueron por ella. Pero aquí la situación fue interesante porque Enrique Alfaro, entre que fueron por él y él fue por el partido para que se lo prestaran, para que pudiera él contender, porque nada más así se puede en nuestro país, en un partido político para ser gobernador del estado de Jalisco. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro. Muy Gracias por venir. No, al contrario, un honor. Cuéntame un poquito de tu historia. Ya has sido presidente municipal y cómo llegaste ahí. Mi trayectoria inició cuando tenía 21 años. He sido oposición muchas veces, he perdido elecciones, he ganado elecciones, he sido diputado, he sido regidor de oposición. Tuve el honor... ¿De oposición? Fui inicialmente militante del PRI. Yo no conocía el PRI del gobierno en Jalisco. Inicié cuando el PRI perdió todo en Jalisco, en el 95. Me tocó esa experiencia de formarme en la oposición y también tuve la oportunidad de pasar el trago amargo de perder una elección, lo cual me ayudó mucho a poner los pies en el piso, a entender que esto del poder es un juego que hay que manejar con cuidado. Y después tomé la decisión, cuando Madrazo fue definido como candidato a la presidencia de la República, yo no podía acompañar un proyecto así a la presidencia. Dijiste hasta aquí. Ahí se ven. Y fui diputado local, invitado como externo en aquella elección con Andrés Manuel en Congreso de Jalisco, y después... O sea, te invitó el PRD. Me invitó el PRD. Me invitó directamente Andrés en el 2006, no tanto el PRD. Me tocó coordinar la campaña al gobierno del estado de Enrique Ibarra, que jugó por ese movimiento en el 2006. Claro. Y fui diputado local, y después asumimos el reto de tratar de ganar por primera vez en la historia de Jalisco un municipio metropolitano con un proyecto distinto al PRI o al PAN. Y lo logramos en el 2009, en medio de la adversidad, en una elección en la que el PRD no sacó ni siquiera un regidor, ni en Guadalajara, ni en Zapopan, en medio de una elección muy compleja, en donde el PRI arrasó. Nosotros ganamos un municipio en la ciudad, en el sur de la ciudad, el municipio de Tlajomulco, municipio de más de 500,000 de habitantes. Y ahí fuiste presidente. Y ahí soy presidente municipal. Y ahí inició la construcción, pues, de este proyecto estatal, que pues al final de cuentas tiene como principal carta de presentación lo que hicimos como gobierno allá. ¿Tú te podrías considerar como militante de algún partido político, de alguna ideología? Tomé la decisión hace ya algún tiempo, Pedro, porque conocí a los partidos. No creo que haya políticos de generación espontánea. O sea, los políticos se forman de alguna manera. Y tienen una serie de ideas, claro, una plataforma. Claro. Y al final yo te diría dos cosas de las que estoy convencido. Primero, no volveré a militar en un partido político en lo que me quede de vida. Yo no creo en los partidos políticos. Creo que los partidos dejaron de representar hace mucho los intereses de la gente, y el modelo y el sistema de partidos me parece que en México ya tocó fondo y tiene que replantearse. Creo que en la ruta de las candidaturas independientes, creo que en la ruta también de los partidos regionales, es decir, romper con la lógica de los grandes partidos nacionales, habrá muchas respuestas en el siguiente paso de nuestra democracia. Y otra cosa en la que creo es en que me parece que las geometrías políticas cada vez le dicen menos a los ciudadanos. Las izquierdas y las derechas cada día se confunden más. Además se mezclan, ¿no? Se mezclan. O sea, de repente ves a alguien en un lado y cuando te das cuenta ya está en el lado opuesto, en las antípodas. Claro, y los extremos me parece que siempre hacen daño. Los extremos en las izquierdas y en las derechas siempre terminan en donde mismo. Y en ese sentido yo me consideraría un político que, más allá de identificarse con las geometrías políticas, yo creo en que los ciudadanos necesitan buenos gobiernos a secas. No me preocupa mucho el calificativo que le quieras poner en términos ideológicos. Sí tengo principios,
tengo una idea muy clara de en qué creo, qué defiendo. Si tú me preguntaras cómo te definirías en términos de geometrías, pues sería de izquierda, por una razón muy sencilla, porque creo que en este país, mientras hay estos niveles de desigualdad y de pobreza, nuestro futuro está cancelado. Ese es el sentido central de mi identidad ideológica, y en lo demás creo en la eficacia como forma de gobierno. En la honestidad. En la honestidad como principio de vida. El tema de el compromiso contra la corrupción es un asunto que, desde mi punto de vista, tiene que estar en el primerísimo lugar de la agenda pública, y no en el discurso, no en la salida. Mira, yo recibí, parte de lo que explica por qué estamos aquí, es, como te decía, el trabajo que me tocó hacer en el gobierno de Tlajomulco. Yo recibí el gobierno más corrupto de la ciudad en el 2010, en enero del 2010, evaluado por Cintra, una organización que evalúa los temas de transparencia, sobre todo el combate a la corrupción a nivel nacional. Éramos el primer lugar en corrupción en la ciudad, en el área metropolitana, y el lugar 22 en transparencia en Jalisco como municipio. 2 años después entregué el municipio, me entregaron el reconocimiento hace menos de un mes como el municipio más transparente de México, evaluado por Cintra. ¿Qué pasó en 2 años? Pues no hicimos nada maravilloso, no tuvimos que hacer ninguna fórmula mágica, nomás dejamos de robarnos el dinero. Y con eso se resolvieron muchas cosas. Pues ya con eso. Pues con eso. Oye, ¿y qué piensas del gasto excesivo en las campañas? Bueno, el tema del financiamiento público de los partidos es un asunto... o sea, porque reciben ustedes, por ejemplo, tú ahora que te prestan este coche o sea, Enrique Alfaro está compitiendo por Movimiento Ciudadano. Sí. Es el coche que te prestaron. Ese fue el coche que nos prestaron. Y en ese coche tienes el presupuesto del Movimiento Ciudadano proporcional, digamos, la parte alícuota que le tocaría a un candidato de ese partido político al gobierno del estado de Jalisco, ¿o no te toca ni siquiera? Ni siquiera, es que me prestaron un partido que no tiene registro en Jalisco, Pedro. Te voy a hacer una pregunta, ¿estás pagando por esta entrevista? No, por supuesto que no. Pregunto, ¿no? Porque no, hay que decir las cosas. A decir. Sí, no, porque luego... Sí, o sea, yo te traigo aquí como una rara avis. A mí se me hace esto totalmente no de fuera de lugar, fuera de lo que se ha venido presentando en las propuestas políticas en nuestro país. El partido Movimiento Ciudadano en Jalisco en la última elección tuvo menos del 2% de la votación, no alcanzó registro local, no tengo financiamiento público por parte del Estado, porque no tenemos registro. Tengo un comercial de televisión por cada 10 que tiene el PRI. No tenemos detrás de nosotros a ningún grupo de poder ni ninguna mafia del poder de Jalisco. ¿En dónde basas tu popularidad? Bueno, pues yo creo que hay varios factores. El primero, en el hartazgo de la gente con los partidos, particularmente con el PRI y con el PAN. O sea, también tienes que entender que hay un contexto en el cual estamos construyendo esto, y el nivel de desconfianza de la gente en los partidos en Jalisco me parece que es impresionante. Segundo, en nuestro trabajo de gobierno, en los resultados que entregamos. En lo que hiciste, claro, lo último. Claro, porque un municipio que a lo mejor pareciera pequeño, un municipio que había estado marcado por los escándalos y por un papel muy menor en el debate sobre el futuro de la ciudad, de la segunda ciudad más importante del país, se convirtió de repente en un municipio protagonista del debate político. O sea, cuando nosotros implementamos, te pongo 3 ejemplos bien rápidos. Fuimos el primer municipio en México que hace un proyecto de inversión público-privado, un PPS. Cuando abrimos ese tema, nos convertimos en un municipio que mostró seriedad en el manejo de sus finanzas. Recibí el municipio más pobre presupuestalmente de Jalisco, Pedro, en el 2009, evaluado por Indetec. Recibimos el municipio con la recaudación propia más baja del estado. Recibimos un municipio, como te decía, profundamente corrupto, y de repente en 2 años pudimos transformar esa realidad. Hoy somos el tercer presupuesto más fuerte de Jalisco, solo detrás de Guadalajara y Zapopan, en monto. Tenemos, por supuesto, el proyecto de inversión público-privado que se hace a nivel municipal, el primero en México. Logramos ser la mejor recaudación propia de todo Jalisco, proporcionalmente hablando. Somos el municipio que mejor recauda sus impuestos. Entonces logramos darle salud financiera al municipio, y logramos hacer muchas otras cosas. Generamos sobre todo credibilidad y gobernabilidad en un municipio muy complejo políticamente. El caso que nos dio tal vez más proyección, hay 2 que yo resaltaría. Uno, el esfuerzo que hicimos por cobrarle al Grupo Aeroportuario del Pacífico los impuestos que deberían de pagar. Es decir, por el aeropuerto. Por el aeropuerto. Pues imagínate nomás. Está en Tlajomulco. Está en Tlajomulco el aeropuerto, y no pagan un peso de impuestos. Dicen que porque son... ¿No pagan o no pagaban? Ahora cuando menos empiezan a pagar las licencias de giros comerciales. Pues imagínate nomás, ahora resulta que una de estas cadenas de cafés estadounidenses son instalaciones estratégicas de la nación. Sí. Y por eso no pagaron ni licencia. Entonces ya cobramos, clausuramos inclusive en algún momento el aeropuerto, y estamos en juicios tratando de que paguen el predial, como cualquier empresa, como tú, como yo. Pues es absurdo
que una empresa que tiene tantas utilidades como el Grupo Aeroportuario del Pacífico no pague sus impuestos. Ese tema nos dio mucha proyección, porque parece un tema menor, pero es de gran trascendencia. ¿Cómo va a ser menor un aeropuerto que no paga impuestos? ¿Qué va a ser menor? Ningún aeropuerto paga impuestos en México. Es que son las cosas que no entiende uno, ¿no? Pues imagínate. No entiende uno. Entiendo que es un ámbito, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el gobierno del Distrito Federal ha querido atraerse para sí este aeropuerto que ya no jala, pero es de ámbito federal. Sí. Como entiendo, así lo es en todo el país. En todo el país. Bueno, ahora, Enrique, tú tenías, y la gente te conoce en Tlajomulco, ¿pero qué? ¿Eso te hace popular entre la tropa en todo el estado? Se convirtió, te decía, en un municipio que figuró pero ¿cómo se da cuenta la gente? Porque la gente finalmente le vale gorro, ¿no? Eso es lo que uno cree. Yo también me he sorprendido de darme cuenta que la gente sabe lo que hicimos allá. Cuando empecé la campaña, a mí no me identificaron como Enrique Alfaro, me identificaron como el de Tlajomulco. Y entonces, las cosas que hicimos que en algún momento nos parecieron tendrían implicaciones locales, de repente tuvieron implicaciones estatales. Te iba a poner otro ejemplo. El primer presidente municipal que hace un ejercicio de revocación de mandato en México fuimos nosotros. Es decir, allá la gente tenía derecho a evaluar el desempeño de su gobernante y de correrlo si no funcionaba. Me decían a mí, no, pues es que no hay bases jurídicas. Claro que hay bases jurídicas. La Constitución plantea en su artículo 39 que el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de modificar o alterar la forma de su gobierno. Nomás la pregunta es, ¿y eso cómo se come? Nosotros implementamos un mecanismo, una consulta abierta, con una participación muy importante de la gente, y me sometí a una evaluación y salí muy bien librado. Y eso la gente lo supo. ¿Qué esperas? Porque tienes frente a ti a una fórmula panista que tiene todo un aparato volcado ahí en el Estado para conservar para el panismo la hegemonía de ese partido político como el partido en Jalisco. Tienes a un PRD con un apetito bárbaro y a un priismo muy lastimado que quiere regresar a como dé lugar a gobernar a un estado que es clave, hombre, ahora sí que es la perla, ¿no? La perla de Occidente, porque es realmente, no nada más en términos semánticos y románticos, es realmente una perla política, económica y social. ¿Cómo le va a hacer para oponerte eso? Rápidamente, el PAN en Jalisco, en la elección de gobernador, quiero decirlo, porque también está dándose un fenómeno de voto diferenciado en Jalisco. En la elección de gobernador, el PAN está fuera de competencia, Pedro. Está fuera de competencia, no tiene nada que hacer, está en un lejano tercer lugar, pero muy lejano. Pelas. Nosotros vamos contra el regreso del viejo régimen, a contrastar dos proyectos. ¿Contra quién nos enfrentamos? No nos enfrentamos al PRI, nos enfrentamos a la desmemoria y a la desinformación. Fíjate, un dato que te va a interesar, porque tú has manejado mucho este tema, el de las finanzas y el de los temas de las deudas, en el caso de los gobiernos del PRI. Acaban de entregar las calificaciones de Standard & Poor's sobre el municipio de Guadalajara y de Tlajomulco sobre el año pasado. Resulta que Guadalajara está a punto de la quiebra. El municipio de Guadalajara, la capital de nuestro estado, el candidato del PRI es el expresidente con licencia de Guadalajara, y cuando estaba el debate sobre los temas de cómo estaban las finanzas en nuestros municipios, Standard & Poor's coincidentemente entregó sus calificaciones de los dos municipios. Guadalajara a la baja, de estable pasó a negativa su tendencia y bajó calificaciones. Nosotros subimos de negativa a estable, estamos recomponiendo las finanzas. Guadalajara está a punto de la quiebra. Es decir, el candidato del PRI, Aristóteles, es un candidato que representa a Moreira de Coahuila, es decir, la misma visión, quebrar las finanzas, llevar a los gobiernos a situaciones tan delicadas en términos financieros, que es lo que no queremos que le pase a Jalisco. Aristóteles es como un producto de la mercadotecnia, ¿no? Es el clon de Peña Nieto. Es el clon de Peña Nieto. Se peinan igual, hablan igual, no dice nada, no propone nada, sonríen muy bien. ¿Es gallo para pelear contra ti? Por supuesto, yo respeto a mis adversarios, pero creo que los jaliscienses tienen que entender que en este momento en Jalisco se juegan dos proyectos nada más. El regreso del PRI, del viejo PRI, al gobierno, o la posibilidad de darle una sacudida a la vida pública y de llevar un proyecto que está libre de compromisos partidistas por primera vez en la historia de nuestro estado, y yo diría de la historia de México. ¿Cómo puedes decir que tú estás libre de compromisos partidistas si el Movimiento Ciudadano te presta el coche? El día de mañana sí ganas. Yo me imagino que Dante Delgado y toda la estructura del movimiento llegará y te dirá: oye, Enrique, ¿dónde? ¿Cómo dicen por ahí? ¿Mochis, no? ¿O qué te van a decir? La verdad es que yo estoy sorprendido, Pedro. Entiendo el comentario. Normalmente así pasa. Yo estoy sorprendido de la apertura que tuvo la gente del Movimiento Ciudadano. Nos dejaron armar un cuadro completo. Logramos
armar un equipo de trabajo. En las candidaturas no nos impusieron a nadie, nos permitieron construir un proyecto político serio, y yo espero que esa sea la tónica. Cuando me invitaron y cuando yo acepté la invitación, el planteamiento fue ese. El planteamiento es: vamos a ganar el gobierno del Estado para darle a los ciudadanos la posibilidad de meterse de lleno a la vida pública. Espero que ese compromiso se respete, yo así lo haré valer. ¿Y no te vas a dejar presionar en caso de que te quieran presionar? Nunca. Cuando sucedió eso, cuando fui presidente municipal, se dio una de las rupturas más importantes que marcaron el rumbo a este proyecto. Cuando a mí me quisieron imponer posiciones en mi gobierno por parte del grupo que hoy controla la Universidad de Guadalajara y al PRD, por cierto, en Jalisco, nosotros decidimos romper de frente y dejar claro que no vamos a tener más patrón que los ciudadanos. Cuando hablamos de patrón, híjole, ahí entra el tema de la lana, ¿no? Sí. Una pregunta delicadísima. ¿Se te ha acercado la delincuencia a ofrecerte recursos? Directamente a mí no, pero sí hay de repente mensajes a través de distintas personas. ¿Has tenido que responder? Por supuesto, porque no te puedes quedar a medias, ¿no? La respuesta es muy sencilla. El día que recibas un peso del crimen organizado, firmaste tu sentencia, no política, tu sentencia de vida. Yo creo que ese es un grave error. Eso te da la tranquilidad, el no meterte en esos temas te da la tranquilidad de poder caminar y ver a todo el mundo de frente, ¿no? Jamás lo haría, pero sí es un tema delicado en las campañas. Muy delicado. Ahí está este hombre, Enrique Alfaro, se presenta como una carta que jugó muy... ¿Qué profesión tienes? En las encuestas. ¿Qué profesión? Soy ingeniero civil, maestro en estudios urbanos por el Colegio de México. Y se presenta como un hombre que ha sido una buena carta como presidente municipal ahí en Tlajomulco, es de Zúñiga, ¿verdad? Tlajomulco de Zúñiga. En Tlajomulco de Zúñiga, que es parte del área, digamos, conurbada de Guadalajara, que llegó realmente con una idea de ser un candidato representativo de la ciudadanía. Es un hombre que escucha mucho a la gente, que lo buscan mucho para hablar con él, y que el hombre responde, es rápido, es pragmático, no es, sí es un romántico, porque en el fondo se necesita ser un poco romántico para estar metido en este tipo de lides, pero al mismo tiempo es práctico y es rápido y contesta y es expeditivo y me gusta. ¿Cuántos años tienes, Enrique? 38 años. Estás en la mera edad de dar todo, y yo te deseo un buen camino. Espero que este carro que te prestaron lo lleves a buen término, y por lo pronto, con los pocos recursos que hay, que hagas una penetración lo suficientemente interesante como para que la gente en Jalisco, ganarle el corazón, y te lo digo a ti que tú eres de allá, ganarle el corazón a la gente en Jalisco es un asunto muy difícil. Sí. Te lo digo porque a mí me ha tocado hablar con N número de públicos en Jalisco. ¿A poco no, Cacha? Hijo, es duro ganar, pero tiene una gran característica: una vez que te lo ganas, no te lo quitas. Tú eres muy querido allá, y el consejo o la opinión que tú das, le agradezco mucho, Pedro, sinceramente. Pues ahí estamos, ya te veré en el camino. Aquí está Enrique Alfaro, quiere hacer de su candidatura alfarería. Vamos a ver hasta dónde llega esta propuesta ciudadana de un hombre que quiere, bajo esa estructura, con un carro prestado, que es el de Movimiento Ciudadano, llegar a ser, serías un parteaguas en la vida política del país. Yo creo que podría ser un ejemplo nacional de cómo los ciudadanos organizados pueden desafiar a los partidos poderosos. Eso no es un asunto menor. Si lo logramos, hoy te diría, revisé los números en la mañana que estamos haciendo, estamos ya en el empate técnico con el PRI en la elección. Falta el último estirón, no estoy levantando los brazos, lo más difícil son los 15 días que quedan, pero si lo logramos, Pedro, creo que se va a sentar un precedente nacional de que los partidos poderosos no tienen por qué tener el monopolio del poder público. No tendrían por qué, no hay por qué. Y además creo que hay un principio en la Constitución que dice: todo mexicano, por el hecho de serlo, tiene derecho a votar y ser votado. Y yo creo que aquí se está ejerciendo a cabalidad algo. Miren, por vasos comunicantes se tienen que encontrar soluciones a problemáticas que nos tienen atorados. Y hay una problemática que en México nos tiene atorada, que es la partidocracia. Esos partidos políticos que tienen que ver con el IFE, que tienen que ver con las cámaras, que tienen que ver con los gobiernos, que tienen que ver con tu vida, que tienen que ver con todo. Ya estuvo, ¿no? Ya, chole, ya estuvo.
Enrique, gracias por estar aquí. A contar, Pedro, un honor. Igual para mí el recibirte, y envío desde aquí un saludo muy cariñoso a toda la comunidad jalisciense, que ustedes saben que pues no le puedo vender chiles a Clemente Jacks, me conocen y los conozco. 8:40, regreso.